Bueno, estamos en el tomo 2 de nuestro curso sobre entrenamiento miofacial, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar sobre las características del sistema miofacial. Vamos a ir profundizando sobre varios de los conceptos que acabamos de ver en el módulo anterior. Bien. Wolf nos explica que cada cambio en el funcionamiento del hueso trae como consecuencia cambios en su arquitectura trabecular, así como también en la conformación externa de acuerdo a las leyes matemáticas. Esto lo que nos decía Wolf es que a medida de que hay una mayor cantidad de uso, también hay una mayor cantidad de adaptación del tejido. Vamos a ver que esto es similar a lo que ocurre con las fascias. ¿Cuál es la relación entre la célula y la matriz? ¿Sí? Nosotros ya vimos algo de la existencia y la clasificación de estas estructuras en el módulo anterior. Siempre bajo la misma premisa, la forma y la masa del hueso están determinadas por su función. Entonces, lo que nos establece la ley de Wolf es que a medida que hay una mayor cantidad de estrés, el hueso se vuelve más denso. Entonces, es también conocida como la ley del estrés bueno y el estrés malo. Todas las células y los tejidos del cuerpo están expuestos a lo largo de la vida al estrés mecánico. Se sabe que la interacción entre las células y los factores mecánicos es esencial para la salud y el funcionamiento apropiado de los tejidos. Los factores mecánicos van a desempeñar un papel importante en la regulación del mecanismo celular, así como también en los estados patológicos, como por ejemplo arteriosclerosis, osteoartritis y osteoporosis. Entonces, lo que nosotros tenemos que comprender es que todo lo que nosotros vamos experimentando en nuestro día a día afecta directamente a nuestras células, o sea, la conexión, como estuvimos viendo antes, es directamente a la célula. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver es que la célula no es simplemente una bolsa llena de líquido, sino que su contenido, la matriz citoplasmática, es rico y variado. Es una estructura que está muy organizada, sumergida en la sustancia fundamental extracelular y con una membrana que permite la conexión entre los dos ambientes, el interno y el externo. Algo de esto ya vimos al final del módulo anterior. De esta forma, la sustancia fundamental intracelular se comunica con la extracelular, existiendo una conexión a través de la envoltura nuclear, siendo así la comunicación más amplia al implicar también el material o la matriz intranuclear. La estructura mencionada se extiende por todo el cuerpo hasta los lugares más lejanos y transmiten la información entre la sustancia nuclear e intracelular hasta la sustancia fundamental extracelular del tejido conectivo. O sea que básicamente la información recorre cada célula del cuerpo a través de las distintas superficies de sustancia. Bien, las propiedades de esta red dependen de las actividades interrelacionadas de los componentes, por tanto, cualquier tipo de cambio en uno de los componentes tiene su repercusión en lo restante. Esto, si ustedes recuerdan el módulo anterior, o sea, es lo que nosotros, por eso es que denominamos una miofasia, o sea, una sola fascia que actúa en todo el cuerpo. Ahora ya entendemos más profundamente por qué, ya que se debe a que comparten todas el mismo tipo de formación, ¿sí? ¿Cuáles son las respuestas? En los organismos vivos, el movimiento es una condición que abarca cualquier nivel de complejidad, desde el molecular de las hélices del ADN hasta la interacción del organismo con el ambiente. El cuerpo humano en particular ofrece un ejemplo admirable de un objeto diseñado para moverse incluso en ausencia de un campo de fuerzas. Fíjense como en la figura vemos que el movimiento siempre se resuelve por medio de espirales o helicoides. Esto se debe a que es la forma en que nos movemos a nivel celular. Vamos a ver que muchos de los movimientos que nosotros proponemos tienen que ver con el trabajo sobre los planos sagitales, ¿sí? Al analizar el cuerpo en su conjunto, se observa que cualquier movimiento o cualquier tipo de movimiento, como el lineal o el angular de una articulación, obedece a las leyes fundamentales: búsqueda de equilibrio y obtención del máximo resultado con el mínimo gasto de energía. ¿Qué es lo que sucede? Que el cuerpo, en esta búsqueda de eficiencia,
muchas veces termina generando movimientos compensatorios, ¿sí? Por falta de buen funcionamiento de algunos de los componentes. Incluso estos componentes pueden tener que ver con los órganos. Entonces, una inflamación en el órgano, como vimos, que pasa o toca o se relaciona con un músculo, puede generar una falta o una disminución en el movimiento del músculo y afectar el movimiento del cuerpo. En las terapias miofaciales y en nuestro caso en el tipo de actividades deportivas o terapéuticas que nosotros vamos a realizar desde el movimiento, frecuentemente se utilizan técnicas basadas en la aplicación de tensión sobre diferentes estímulos mecánicos. Por ejemplo, presión, estiramiento, flexión y torsión. Es muy importante aprender a dosificar estas acciones para que no superen el alcance plástico del tejido. El fenómeno del latigazo, por ejemplo, en el caso de un accidente, somete a la columna cervical a una flexión y luego una extensión de gran intensidad en un tiempo breve. Entonces el aparato ligamentoso anterior y posterior del cuello se estira de forma repentina quedando lesionado. Durante el proceso de reparación de la lesión aumenta la cantidad de fibras de colágeno y se incrementa la resistencia y la rigidez del tejido. Nosotros vimos anteriormente cómo el colágeno, al empezar a haber mayor cantidad de colágeno entre las fibras, si bien era una manera de curar o de cicatrizar una lesión, si después estas fibras no se reorientan, suele incrementarse la rigidez de la zona. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta porque vamos a tener que someter al cuerpo a los distintos estímulos para poder realinear estas fibras y poder disminuir la intervención y la rigidez del colágeno luego de algún tipo de lesión. Teniendo en cuenta que la deformación es el resultado de aplicar una fuerza a un objeto, hay que examinar las características mecánicas de los tejidos. La mayor parte de los materiales inorgánicos, la respuesta aplicada es lineal y obedece a la ley de Hooke. El objeto se deforma en la misma dirección y de forma proporcional a la fuerza aplicada. En los tejidos se produce una reacción más compleja y la deformación se puede diferenciar en tres etapas: la preelástica, la elástica y la plástica. Si nosotros vemos, al aumentar la tensión y la elongación del tejido, el tejido, las fibras que están sueltas, generan una tensión, ¿sí? Resisten la extensión hasta que finalmente se rompen. El problema o la situación que sucede con el tejido vivo o un tejido con características tensegriles es que esta tensión se irradia de manera pareja por todo el tejido, pudiendo ocasionar daño a estructuras que están lejanas pero comparten la misma línea de acción. Vamos a ver algunos de los principios físicos relacionados con la deformación de los materiales. ¿Por qué? Porque nosotros en el entrenamiento solemos ver solamente cargas axiales, ¿sí? Cargas mecánicas axiales, mientras que nosotros podemos y debemos someter al cuerpo a todo tipo de estímulos, porque después son los estímulos reales que encontramos en el movimiento del día a día o en el movimiento que tiene que ver con los deportes, ¿sí? Entonces, vamos a ir definiendo. El estrés es la resistencia opuesta por un objeto de la deformación. Se puede expresar también como la reacción de un objeto a la aplicación de una fuerza y normalmente es proporcional a la misma fuerza. Los estrés se pueden dividir en tres grupos: tensión, compresión o cizalla. La tensión es una variación del equilibrio de las fuerzas internas de un objeto que se presenta junto a la elongación cuando se aplica la misma fuerza en dos lados opuestos del objeto. O sea, va a haber tensión cuando yo agarro un elástico y lo estiro. Bien. En un tejido orgánico la tensión no afecta de manera considerable a la circulación de los tejidos. La compresión, que por lo general es la fuerza a la que nosotros nos vemos sometidos, mayormente sobre todo en el entrenamiento de pesas o de gimnasio clásico, es la variación del equilibrio de la fuerza interna de un objeto que se observa junto a la expansión cuando se aplica una fuerza a una superficie del mismo. Esto cuando sucede, por ejemplo, cuando yo hago una pesa, o sea, yo hago una sentadilla, la carga va a estar cayendo desde arriba y voy a tener la compresión
o la fuerza opuesta desde el piso. Y el cizallamiento o fuerzas de cizalla, que se producen cuando se aplican fuerzas en el plano de una sección del objeto. O sea, por lo general son las fuerzas que chocan en la rodilla en algunos movimientos laterales, donde las fuerzas convergen en la rodilla pero tienen direcciones opuestas. ¿Sí? Acá podemos ver un gráfico un poquito mejor explicado. Fíjense, la tensión, yo alejo la fuerza y resiste la extensión, la compresión, en la que al comprimir o haber fuerzas opuestas entre sí llevan a una ensanchación del tejido, y la fuerza de cizalla, que sobre un punto hay dos fuerzas opuestas sobre el lateral. Bien, sumamos además las fuerzas de torsión y flexión. La torsión es la variación del equilibrio interno de un objeto que se obtiene al aplicar un par dinámico, dos fuerzas de igual intensidad y de dirección opuestas. Tiene poca aplicación en terapias miofaciales, aunque es utilizada en técnicas relacionadas con alguna patología articular. Por otro lado, la flexión es una variación del equilibrio de las fuerzas internas de un objeto que se produce cuando sobre él se aplican tres o más fuerzas no alineadas. Se puede considerar una combinación de tensión y compresión. La compresión se verifica en la superficie del objeto, que tiende a ponerse cóncavo, mientras que la tensión se observa en el lado opuesto. Nosotros acá estaríamos viendo la compresión y en este lado estaríamos viendo la extensión. Después vamos a ver que esta variante de flexión la vamos a analizar cuando estemos viendo el movimiento en las líneas laterales, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es esto que estábamos hablando de tensegridad o propiedades de tensegríticas? ¿Sí? En cualquier organismo, sin tener en cuenta su naturaleza, se observa una serie de complejas interacciones que involucran a todos sus componentes y sistemas. Al referirnos al sistema miofacial del cuerpo y analizar su influencia durante el movimiento y la estabilidad corporal, tenemos la obligación de explorar sus características mecánicas como flexibilidad, fuerza, resistencia, el equilibrio dinámico y la habilidad para absorber las fuerzas de compresión, flexión, torsión y estiramiento. El análisis de estas características solo es posible a través del enfoque integral de las funciones corporales y particularmente del movimiento corporal en todos sus niveles. ¿Qué es lo que nos explica esto? Que estas estructuras hechas de varillas, que representan las estructuras sólidas, y las bandas elásticas, que representan las zonas de tensión, van a responder como un todo a la aplicación de la fuerza en cualquiera de sus estructuras. Entonces, al presionar ligeramente la estructura en un rincón determinado, toda la estructura necesita cambiar para adaptarse a esa tensión. Eso es un poco el resultado que vimos en el tomo anterior, cuando estudiamos cómo la compresión sobre el globo se dividía de manera pareja. Esto es debido a que tiene una propiedad de tensegridad, o su estructura está basada en una tensegridad para que el cuerpo reaccione de esa manera. El incremento de tensión en uno de los elementos de la estructura produce un incremento de tensión en otros elementos, incluso muy alejados. Los elementos interconectados de la estructura se ajustan en respuesta a una acción mecánica local. O casualidad, la fascia, al ser una sola, o sea que un esfuerzo en el cuerpo repercute siempre en todo el cuerpo. Al incrementarse el estrés mecánico, son más los elementos que tienen que orientarse en la dirección de la fuerza aplicada. Como resultado, se produce una rigidez lineal de la estructura. Al aplicar una tensión excesiva, la estructura puede colapsar en sitios muy alejados del punto de aplicación, por ejemplo en lugares anteriormente resentidos. Muchas veces yo no me lastimo porque me golpeo en un lugar, sino porque me golpeé en un lugar lejano y siento el dolor en el lugar donde está resentido o ya había una lesión previa. Es importante entender el fenómeno piezoeléctrico, ¿sí? El fenómeno piezoeléctrico es un cambio de polaridad que se genera debido a la fuerza mecánica, ¿sí? Se observa normalmente en los cristales y se debe a una distribución geométrica simétrica y generalizada, y consiste en lo siguiente: si se aplica una fuerza mecánica a un cristal,
La alteración de la estructura de las moléculas produce una diferencia de potencial eléctrico. Y al contrario, aplicar una corriente eléctrica a un cristal se genera en el mismo variaciones dimensionales debido al aumento de presión. O sea, si hay cambio de polaridad mediante una carga eléctrica o hay una fuerza mecánica, el cuerpo responde con la opuesta. Al realizar una acción mecánica, cuando un músculo se estira junto con el tendón, el sistema facial se comprime y en consecuencia se genera una pequeña diferencia de potencial eléctrico. Esta diferencia se vuelve armónica y oscilante, representando y registrando así consecutivas acciones mecánicas. Nuestro movimiento se debe a un intercambio de polaridad eléctrica. Entonces, esto sucede en los cristales y también sucede en los músculos. Fíjense que nuestras células empiezan a configurarse como pequeñas unidades de tensegridad, como se pueden ver en el gráfico de la derecha. Al realizarse una acción mecánica, cuando un músculo se estira junto con el tendón, el sistema se comprime y en consecuencia se genera una pequeña diferencia de potencial eléctrico. ¿Sí? Si volvemos a la anterior, la fuerza mecánica efectuada se comprime el músculo y genera una deformación estructural debido a la polarización. Hay que considerar además que, siendo el colágeno un componente fundamental de las células del sistema facial, la estimulación de un tejido se transmite a través del colágeno a todos los tejidos del cuerpo como en una red de información. Esto permite definir unos esquemas globales de adaptación de los tejidos, en lo que la acción restauradora del equilibrio puede afectar a varias zonas del cuerpo alejado entre sí. Esto es muy común de ver en las terapias miofaciales, en donde la liberación de algunas zonas repercute en zonas completamente lejanas e incluso en zonas distintas del cuerpo. ¿Por qué es importante todo esto? Porque esto nos lleva al tratamiento de la postura. Se considera que uno de los beneficios de la adopción por el ser humano de la posición bípeda fue el hecho de elevar la cabeza sobre el resto de los componentes y de esta forma ampliar el campo de visión, lo que facilita la amplitud y la velocidad de nuestra orientación en el espacio. El sistema facial, que es el encargado de la coordinación del equilibrio postural, debe de manera continua resolver problemas creados por las reacciones erróneas de nuestros cuerpos. La dificultad de esta labor consiste en el hecho de que la postura es dinámica. Nos movemos de una manera constante. El aparato locomotor nunca descansa. Solamente puede disminuir su actividad, pero no detenerse por completo. Cuando dormimos, las costillas se mueven y cuando estamos de pie, nos movemos en forma de péndulo puesto a la inversa. ¿Qué significa todo esto? O sea, que nuestra postura y el fenómeno piezoeléctrico que estábamos viendo antes sucede constantemente durante toda nuestra vida, ¿sí? Porque cuando no tenemos un movimiento activo en nuestro día a día, nuestro cuerpo se sigue moviendo incluso mientras dormimos. Entonces, restricciones en el movimiento nos afectarían incluso a la hora de dormir, ¿sí? Vamos a ver cuestiones sobre el uso y el funcionamiento y la mantención de una postura óptima, ¿sí? Se considera que la postura humana es básicamente dinámica y no estática. Acá muchas veces viene la crítica, por ejemplo, a formas de evaluar como el FMS, porque el FMS evalúa ciertos músculos en cuestiones aisladas y no toma el resultado desde una cuestión dinámica, o sea, evalúa algunos movimientos pero no una continuidad de movimientos deportivos. Con lo que estos cambios afectan también al sistema miofacial y en consecuencia a un adecuado funcionamiento del aparato locomotor y de los restantes sistemas corporales. Como vimos, todo siempre está relacionado con todo, ¿sí? Acá podemos observar cómo la estructura, ¿sí?, cae de manera pareja y se distribuyen las fuerzas de una manera mucho más armónica. Fíjense que acá los tobillos están caídos, mientras que en la placa derecha hay una distribución mucho más armónica de las cargas. Bien, postura estática o postura dinámica.
Se puede inicialmente definir la postura como una forma individualizada de relación entre distintos componentes del cuerpo, como el tronco, la cabeza y las extremidades, ¿sí? Este tipo de postura lleva el nombre de postura estática. Sin embargo, al analizar la postura dentro de la acción de la fuerza de gravedad, el comportamiento postural se define como la búsqueda de equilibrio entre la gravedad y la respuesta muscular al resultado de su acción. Es la postura dinámica. ¿Qué sucede esto? Nosotros podríamos definir que tenemos dos posturas, o sea, la postura estática, que es aquella que, por ejemplo, nosotros vemos en algún tipo de evaluación o en las fotos del antes y el después, y después una postura dinámica, que es cuánto de esa postura se mantiene mientras nosotros nos movemos. Esto es importante analizar, por ejemplo, desde el análisis de la marcha o desde la técnica de carrera, que suele ser uno de los movimientos fundamentales del cuerpo. Es un proceso que se realiza de forma inconsciente y es muy especializado. Este balanceo corporal se realiza alrededor del centro de gravedad a través de los mecanismos de autocorrección que actúan según la información sensitiva, las reacciones posturales acumuladas en nuestra memoria, la eficiencia de la acción muscular, la capacidad del movimiento articular y la coordinación del sistema nervioso central. Nosotros vamos a ver en la próxima filmina que los tres principales centros de control son la vista, el oído, el sistema nervioso, ¿sí? Vamos a ver un poquito atrás esto, porque también tenemos que definir la postura correcta, en la cual no es fácil definir un patrón correcto o una postura estándar. Esto va a depender de la persona, el sexo, así como también de la etapa de desarrollo. Sin embargo, una postura correcta debe cumplir siempre con una máxima con el esquema principal. Una máxima eficacia con el mínimo gasto de energía, ¿sí? ¿Y esto por qué es importante? Porque suele suceder eso, hay un mal uso continuo, hay una sensación de comodidad en ese mal uso, entonces hay un engaño a la percepción. A usted puede haberle pasado que dice, ¿por qué estás sentado así doblado? No, yo así estoy cómodo. Sin embargo, después hay dolor de cabeza, después hay dolor de cintura, dolor de alguna estructura. Y en realidad sucede esto, o sea, yo estoy usando de mala manera una estructura y en el momento me parece cómodo, entonces mi cuerpo se adapta a esa posición. Pero esa posición va teniendo un desarrollo cada vez peor, ¿bien? Entonces nosotros lo que estábamos viendo, lo que volvemos al punto de cómo determinamos lo que es una postura correcta y cuáles son los centros de control. El mantenimiento de la postura depende de tres sistemas de control sensorial. El sistema visual, que nosotros desde la educación física no solemos tenerlo muy en cuenta y sin embargo es el más importante. El sistema somatosensitivo, sensible a los impulsos de estiramiento, presión y compresión. Y el sistema de las extremidades inferiores, a través del impulso recibido en las plantas de los pies y del aparato vestibular. Es por esto que también se toma de manera tan importante y está tan de moda el entrenamiento descalzo. Si bien a veces en los gimnasios comerciales no es lo más seguro, sí suele tomarse como un trabajo que es muy superior, debido a que nosotros podemos aprovechar de manera mucho más eficiente la capacidad de los mecanorreceptores de los pies. El principal reflejo de control de este grupo del sistema sensorial es el reflejo miotático, sensible a las fuerzas de estiramiento. Bien, así que nuevamente todos estos sistemas conectados por la fascia, ¿sí? El mantenimiento de la postura correcta es el control de la corrección, y el mantenimiento de los buenos hábitos posturales se debería enfocar en 4 fases. La conciencia en mantener una buena postura, el desarrollo de la capacidad de la corrección postural, inhibir las reacciones adversas y fijar los buenos hábitos posturales. Una herramienta muy interesante, sobre todo a la hora de inhibir las reacciones adversas, es la liberación miofacial mediante rolos y pelota, de manera de darle a la estructura la movilidad y soltura suficiente para poder moverse y volver a alinear y poder generar conciencia de la postura.
yo puedo tener mucha conciencia de que mi postura debe ser alta, pero si yo tengo una restricción, por ejemplo, a nivel del diafragma, es muy difícil mantenerla de manera inconsciente, ¿sí? Porque estructuralmente tengo la postura cerrada. La reacción confirmada actúa cuando el sistema facial, basándose en las sensaciones propioceptivas y exteroceptivas, modifica el comportamiento postural en el proceso de adaptación a un suceso. O sea, sucede algo y el cuerpo se adapta y reacciona a esa sensación. Y la reacción anticipada es cuando el cuerpo actúa de una manera anticipada, basándose en experiencias previas, anticipando las acciones en el proceso de una coordinación dinámica del movimiento. Por ejemplo, cuando hay un jugador que sabe lo que va a pasar en la cancha porque ya lee la cancha, o por ejemplo, cuando alguien te amaga que te va a pegar con la mano, el cuerpo automáticamente tiende a protegerse, lo que lo hace una reacción anticipada. Entonces, estos dos elementos también se involucran en el mantenimiento de la postura correcta. El equilibrio revela el flujo natural de las fascias en todo el cuerpo, y da Dolph. Bien, lo que nos quiere decir con esto es que si nosotros tenemos un equilibrio corporal o denotamos un equilibrio corporal, muy probablemente las fascias de nuestro cuerpo estén alineadas. Ahora, si nuestras fascias no están alineadas, muy difícilmente logremos un equilibrio natural. Se puede finalmente definir la postura como aquella que se eleva en contra de las fuerzas gravitatorias sin perder la máxima eficacia funcional, tarea imposible de realizar sin la participación activa de un sistema facial funcionalmente equilibrado. Por lo tanto, una postura correcta nos permite una máxima capacidad funcional, una óptima estabilidad y la capacidad de mantenimiento con un mínimo esfuerzo muscular. Bueno, las dudas, si le iba a preguntar si había dudas, estoy hablando solo, nos vamos a ver la clase del sábado. Bien, los traumatismos del sistema facial. Los traumatismos en el sistema facial son procesos compensadores y se producen cuando un segmento ayuda o sustituye la labor de otro, que se encuentra temporalmente o definitivamente deshabilitado. En el aparato locomotor, los procesos compensadores son frecuentes. En algunas ocasiones los utilizamos con el fin de devolverle al cuerpo una función disminuida o imposibilitada. Muy probable, imagínense que yo me rompo una mano, me rompo un brazo, ¿sí? Muy probablemente empieza a haber traumatismo del sistema facial porque el resto del cuerpo va a tratar de suplir las funciones y el equilibrio que había en el cuerpo antes de romperme el brazo. Las compensaciones mecánicas se dividen en dos grupos, externas e internas. Un defecto anatómico, por ejemplo el acortamiento de una extremidad, se puede corregir de dos maneras. A través de la compensación externa, utilizando una alza o un taco, o a través de la compensación interna, automáticamente realizada por el cuerpo desarrollando una desviación lateral escoliótica. Nosotros esto lo vemos muy seguido en el gimnasio, sobre todo por ejemplo con deportes asimétricos, ¿sí? Por ejemplo el pádel o el fútbol, cuando patean siempre con la misma pierna, o en el caso de boxeadores que siempre se paran con la misma postura, ¿sí? Se empieza a generar una compensación interna debido a un uso prolongado y repetitivo del mismo patrón motor. Entonces termina habiendo una especie de traumatismo del sistema facial, esta vez no por una lesión o por una falta de desarrollo, sino por un uso constante. Las compensaciones, algunas son espontáneas, son adecuadas frente a un estado de emergencia cuando este comportamiento significa para el cuerpo ser o no ser, o cuando hay una situación de peligro y tenemos que resolver sí o sí. Sin embargo, no deberían mantenerse durante un tiempo prolongado. No es lo mismo que yo levante como pueda un pedazo de fierro porque, no sé, estaba a punto de aplastar a alguien o porque se me cayó encima, a que yo cada vez que voy a levantar un pedazo de metal pesado lo haga de la misma manera. Ante una lesión, lo que hablamos antes, por ejemplo en el pie, el cuerpo realiza de una manera automática un movimiento compensador y el objetivo principal se ve cumplido.
Sin embargo, el movimiento sustituto crea una deformación. Acá tenemos que tener en cuenta que la fascia no corrige, sino que la fascia resuelve un problema motor. O sea, es muy importante y algo que se hace poco hincapié, sobre todo en la iniciación deportiva, de la correcta ejecución de los gestos. Porque si no hay una correcta ejecución de los gestos, no es necesario que haya una lesión en el pie. Un patrón motor mal aprendido se va a realizar igual, pero va a generar una sustitución o una deformación o una compensación a futuro. La deformación creada puede afectar a los segmentos adyacentes que acuden a ayuda de manera inmediata, pero también puede afectar a los segmentos más lejanos, creando en ellos sobrecargas innecesarias. Esto es debido, a la unión. Después vamos a ver cómo estas uniones se miden mediante líneas y podemos establecer, dependiendo de la zona de dolor o los puntos de atrapamiento que vamos a ver un poco más adelante en este módulo, dónde puede ser el origen para solucionar el dolor. A medida que el proceso de dolor-defensa se mantiene durante un tiempo prolongado, se inicia el proceso de fijación de los nuevos patrones. Con el tiempo este comportamiento se vuelve un hábito. Vamos a ver las lesiones o qué tipo de lesiones se pueden ejecutar sobre el sistema facial. Se puede generar una lesión directa, me golpeé, tuve un traumatismo o algo similar. Una sobrecarga crónica o intermitente, son posturas viciosas, o sea, 2 horas deformado delante de la computadora, o lesiones relacionadas por el estrés repetitivo causado por la irritación, la compresión y la restricción del flujo sanguíneo. Estas lesiones no se producen por un incidente traumático, sino a consecuencia de microtraumatismos acumulados. Esto pasa mucho, por ejemplo, con la gente que entrena constantemente y de la misma manera en el gimnasio. Vos tenés 6 años en el gimnasio y hace 6 años que haces monásticamente la misma rutina o con cambios muy mínimos. Ya de por sí la carga o la estructura de la carga es siempre la misma. O tu deporte siempre es lo mismo. Vos hace 15 años que jugás al hockey y hace 15 años que tomás el bastón de la misma manera, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque va a generar eventualmente una sobrecarga crónica, ¿sí? O va a generar una ruptura sin necesidad de una lesión directa, ¿sí? Sino la simple sobrecarga va a terminar generando un problema. La otra opción es una inmovilidad prolongada, una escayola, una enfermedad crónica o una kinesiofobia. La consecuencia de estas lesiones es una limitada capacidad de movimiento y un excesivo acercamiento entre las estructuras del sistema facial en todos los niveles de formación. El sistema facial pierde la elasticidad y la flexibilidad, iniciándose el proceso de formación de entrecruzamientos entre las fibras de colágeno. Lo que vimos antes, me hago viejo pronto, ¿sí? Fíjense acá en el gráfico cómo los entrecruzamientos patológicos de fibra de colágeno, ¿sí?, se van generando, sobre todo acá en la número 4 donde dice cicatrices, ¿sí?, o en la parte donde figura el desalineamiento. Por eso es necesario un buen movimiento, un movimiento correcto para que podamos generar un movimiento de tejido normal. El proceso de formación de entrecruzamientos patológicos. Bien, esto es importantísimo, de lo más importante de este módulo. El proceso de los cambios se inicia con la alteración de la cantidad y calidad de la sustancia fundamental y se manifiesta por la progresiva pérdida de agua, especialmente en los planos interfaciales, así también como una disminución de los GAG de entre el 30 y el 40 de su contenido. Esta reducción trae como consecuencia el endurecimiento de la sustancia fundamental con la consecutiva disminución de la distancia crítica entre las fibras de colágeno, lo que conduce a la pérdida de la lubricación interfibrilar. Básicamente, ¿qué nos está diciendo esto? El líquido que nosotros teníamos que lubricaba toda esta zona cada vez es menor y empezamos a cerrar los espacios
de movimiento entre fibras. Entonces empieza a suceder este proceso. En primer lugar, se altera el deslizamiento libre entre las fibras de colágenos en los puntos de entrecruzamiento fisiológico, lo que crea una fricción. Al haber esta fricción, no es suficiente para crear en un lugar determinado los entrecruzamientos patológicos. Esto se forma entre las fibras ya existentes y las nuevas fibrillas recientemente sintetizadas. O sea, yo voy a tener una lesión y cuando quiera este tipo de ruptura y cuando la quiera reparar va a suceder algo como en esta cicatriz. ¿Cuál es el problema? Que si esto yo no lo empiezo a mover de manera correcta, esta limitación del movimiento impide una correcta orientación de las fibras nuevas, lo que aumenta la cantidad de entrecruzamientos patológicos. O sea, empezamos a tener un círculo vicioso que hay cicatrices, estas cicatrices no curan como tienen que curar, yo me vuelvo a romper, me vuelvo a curar mal, las cicatrices se amontonan y empiezo a generar un desalineamiento y una deshidratación cada vez mayor del tejido. ¿Sí? ¿Cómo evaluamos la disfunción? No es un término nuevo y fue utilizado por numerosos grupos de especialistas. La disfunción significa la anomalía o la carencia de una correcta respuesta estabilizadora. ¿Por qué? Porque al estar esto cada vez más unido y cada vez más denso, yo estoy perdiendo constantemente capacidad de movimiento, ¿sí? No solamente a nivel muscular, sino a nivel celular y fisiológico, lo que lo hace mucho más importante y mucho más terrible. Primero, se crea una descoordinación de los movimientos en todos los niveles y segmentos corporales. La disfunción miofacial no supone directamente un problema muscular, pero implica a los músculos. La disfunción miofacial implica el cambio de la onda muy organizada de movimientos especializados a través de la matriz viviente. Desde el enfoque de las patologías miofaciales hay que subrayar el hecho de que el desequilibrio y la disfunción miofacial se producen antes del inicio de la enfermedad como tal. En presencia de una disfunción, todo el sistema miofacial participa en la construcción de un nuevo nivel homeostático para un funcionamiento óptimo del cuerpo. El problema es que esta disfunción, este nuevo nivel homeostático, muy probablemente está basándose en una compensación, lo que termina siendo peor el remedio que la enfermedad, porque volvemos a tener esta situación en la que se genera un desalineamiento si no hay un tratamiento o un movimiento acorde al trabajo. Esto nos lleva a la teoría de los atrapamientos, o sea, donde son las zonas más comunes donde se generan disfunciones, ¿sí? Nosotros podemos establecer, ¿sí?, que los puntos, las compensaciones se desarrollan en los tres planos del movimiento. Estos patrones de compensación se pueden detectar y observar sobre la superficie corporal. Este fenómeno se debe al atrapamiento de la fascia en diferentes niveles funcionales que finalmente se reflejan en la superficie corporal, en la fascia superficial. Muchos de todos estos patrones comienzan desde adentro, ¿sí? Los atrapamientos se encuentran por lo general cerca de las superficies óseas, en fijaciones musculares en los huesos, y pueden cambiar el aspecto del recorrido de los grupos musculares que se consideran básicos para el mantenimiento de una postura correcta. Acá podemos ver, modificados según Schultz, ¿sí?, los distintos puntos. Tenemos el trapecio al cruzar el acromión, el trapecio sobre el nivel del ángulo inferior de la escápula, el cruce entre el supraespinoso y el angular del omóplato, el cruce del trapecio y el dorsal ancho a nivel de la unión dorso-lumbar. Esta suele ser una zona de muchísimo dolor, sobre todo en gente que hace levantamiento de pesas. La inserción superior del músculo del omóplato, del angular del omóplato en la columna cervical, y el engrosamiento dipósito del músculo dorsal ancho en la unión lumbosacra. Porque como vimos antes, al restar movilidad y necesitar mayor protección para evitar ese rozamiento, la fascia genera un aumento en los adipocitos. ¿Sí? Bien, luego de los puntos de atrapamiento empezamos a ver los niveles de atrapamiento, ¿sí?, que suelen
ser. Las restricciones entre estos grupos musculares son particularmente complicadas por el hecho de fijar restricciones que afectan varias estructuras que en apariencia se encuentran funcionalmente separadas entre sí. Los cambios se producen en la fascia superficial y sus conexiones. Se distinguen tres niveles de restricción asociados con la distribución anatómica de los músculos de la región de la parte posterior del tronco. El nivel profundo está formado por la musculatura paravertebral que une funcionalmente la región sacrocoxígea con la región occipital. Las restricciones de este nivel pueden en el proceso de compensaciones reflejarse en todo el trayecto de la banda, o sea que cualquier restricción cervical yo lo podría estar sintiendo a nivel lumbar y viceversa. En el nivel intermedio involucran los músculos anteriores, además de sumar el dorsal ancho. De esta forma, en el caso de una restricción, el movimiento de los brazos está comprometido. Y último de todo, sobre el nivel superficial, involucramos al trapecio. Esta conexión refuerza la unión de los brazos con el tronco. Además, se forma el punto de refuerzo en el cruce entre el dorsal ancho y el trapecio a nivel de la unión dorso-lumbar. O sea que cada vez más cosas se relacionan y cada vez tenemos mayor nivel de atrapamiento. La otra zona que vamos a ver son las bandas de atrapamiento, que son zonas comunes donde se suelen generar restricciones. Las bandas se detectan observando o palpando las zonas de aplanamiento o de presión sobre la superficie corporal. Por lo general nosotros desde la práctica deportiva no tenemos mucho acceso a esta información. Esto tal vez viene más de la mano de la interacción con un kinesiólogo, ¿sí? Es muy importante la interacción con otros profesionales. Las restricciones cambian el funcionamiento de todas las estructuras implicadas en los atrapamientos a un nivel determinado. Se distinguen 7 bandas: la púbica, la inguinal, la umbilical, la torácica, el collarín a la altura de las clavículas, la línea baja del mentón y la línea ocular. Lo importante, lo que nosotros sí podemos detectar de forma funcional o a simple vista, son los patrones de atrapamiento en la disfunción. Los puntos de atrapamiento son zonas de atrapamiento, así como también bandas de atrapamiento, que crean limitaciones funcionales que se compensan automáticamente por el sistema miofacial. Solemos encontrar patrones compensados y patrones descompensados. El patrón de la compensación se determina al analizar el comportamiento del cuerpo en 4 áreas básicas: la cráneo-cervical, la cervicotorácica, la tóraco-lumbar y la lumbopélvica. ¿Sí? Acá podemos ver cómo el patrón compensado común de Zinc tiene la cráneo-cervical hacia la izquierda, entonces la cervicotorácica va hacia la derecha, en respuesta a la tóraco-lumbar va hacia la izquierda y la lumbopélvica hacia la derecha. El patrón compensado no común, hallamos que va primero hacia la derecha, luego hacia la izquierda, luego a la derecha nuevamente y luego a la izquierda. O sea, el 80% de los casos suelen ser patrones compensados, ¿sí? Luego tenemos los patrones descompensados unidireccionales, donde toda la rotación se halla hacia el mismo lado, y el patrón descompensado multidireccional, en donde no hay ni siquiera una concordancia vuelta de una vuelta y otra, sino que, fíjense, la cráneo-cervical se descompensa hacia la izquierda, mientras la cervicotorácica hacia la derecha, y lo que debería ser en la tóraco-lumbar hacia la derecha, hacia la izquierda, se halla hacia la derecha, y la lumbopélvica hacia la izquierda, siendo esto de lo más complejo de trabajar a nivel miofacial. Por último de todo, y para terminar nuestra clase de hoy, tenemos que tener en cuenta cuáles son las barreras de restricción. Una limitación funcional puede estar producida por una barrera patológica que restringe el movimiento tisular.
Sin embargo, hay que destacar la existencia de las barreras fisiológicas que pueden limitar el movimiento de un recorrido articular. Por eso, al realizar una evaluación se debe distinguir entre la amplitud del movimiento frente a una amplitud restringida y la barrera normal frente a una barrera patológica. Nuestra primera barrera, la anatómica, define la amplitud del movimiento total a nivel articular, así como también a nivel tisular. Es la amplitud fisiológica total sin restricciones, ¿sí? Todo lo que el cuerpo se puede mover sin restricciones. La barrera elástica define la amplitud del movimiento pasivo. El límite de este movimiento se puede escribir como una sensación elástica, o sea, la cantidad de movimiento que yo puedo hacer asistido. La barrera fisiológica define la amplitud del movimiento activo y tiene una amplitud ligeramente menor a la alcanzada por el movimiento pasivo. Muy probablemente, si alguien me está acompañando, pueda moverme un poco más de lo que yo puedo a nivel consciente. Y por último, una barrera de restricción miofacial que define la amplitud limitada por la restricción del sistema facial, que esta suele ser la más común o en la que vamos a empezar a ver que es la que vamos a tener que actuar nosotros primero, o la que va a explicarnos en dónde hay restricciones o qué zonas se ven más afectadas, y a partir de esto nosotros podemos definir el tipo de patrón de compensación que se haya y empezar a trabajar tanto desde la liberación miofacial para las zonas más afectadas, como con los primeros ejercicios educativos en relación a las líneas miofaciales principales que vamos a empezar a ver a partir del módulo 3. Esto es todo por hoy, nos vemos en el próximo módulo, saludos.